Con una caída en los precios del petróleo, la desaceleración de la economía china y mundial, ¿quién gana y quién pierde en América Latina? Para eso vamos a conectarnos con Daniel de Otañón, de la división de la banca privada de Citi para América Latina, desde Nueva York. Otañón, es un gusto tenerte en el programa. Hola, Quería Xavier, traerte. muchas gracias por invitarme. No, es un placer. Quería traerte porque ustedes manejan la banca privada de Citi y hay muchos inversionistas. Y entonces están viendo esta situación mundial. Ya escuchamos lo que dijo la titular del Fondo Monetario Internacional. Ya estamos viendo lo que pasa en China. Mira lo que pasa en Brasil. Entonces, bueno, vamos a poner la perspectiva del inversionista. ¿Qué le dirías tú? ¿Cuáles son los lugares que se están perdiendo, que no deberían mirar? ¿Y cuáles son los países que sí estarían ganando? ¿Y por qué? Vamos primero para ti. ¿Quiénes son los ganadores en todo esto? Bueno, Xavier, desde el 2013 ha habido una clara tendencia a que los mercados desarrollados, es decir, Estados Unidos, Europa y algunas de las economías asiáticas, tienen una ventaja porque vienen de una crisis, ¿no? Vienen con un estímulo económico muy grande a través del QE, a través de muchas otras herramientas de estímulo financiero y monetario, y el crecimiento pues venía de cero y venía acelerándose, ¿no? Por el otro lado, las economías emergentes, pues ya vemos la historia, lo hablaba el anterior invitado, Alejandro, ¿no? Brasil, el caso de Colombia, el caso de México, son economías que están viendo una desaceleración y una devaluación en sus monedas bastante precipitada, yo creo que mucho más precipitada que lo que nadie esperaba. Y pues un poco pasan a ser las perdedoras de esta situación económica mundial. Yo sé que tú no puedes especificar título financiero por una cuestión legal y no puedes estar especificando qué tipo de acción, qué tipo de compañía, qué tipo de bono. Pero si habláramos de un asset allocation, una alocación de activos, digamos, general, sí, y viendo esta perspectiva mundial de lo que está sucediendo, tú concentrarías más, tendrías más concentrado, dependiendo yo entiendo de la tolerancia a riesgo del inversionista, pero digamos que un inversionista que tiene alta tolerancia a riesgo, tiene mucho dinero para invertir, ¿lo concentrarías más en acciones en estos países, digamos, desarrollados como Estados Unidos, Europa y ciertos países de Asia? ¿Lo estarías sacando de los países emergentes o lo localizarías más en renta fija, bonos del gobierno, por ejemplo, Estados Unidos? ¿Cuál sería la alocación que tú harías? Así es. Todavía creemos que la alocación o la ponderación en acciones, ¿no?, debe de ser predominante en la cartera de un inversionista. Y ahora mismo tenemos un 5% de sobreponderación en acciones que nos lleva alrededor de un 53 a 55%, dependiendo el perfil del inversionista, ¿no? Eso es en acciones desarrolladas. Las acciones emergentes las estamos subponderando porque, como mencionábamos, ¿no?, pues las consecuencias de la desaceleración china, el precio del petróleo, un poco la falta de políticas pro crecimiento de algunas de estas economías, tiene una situación muy complicada que estimamos que va a continuar y todavía las valoraciones no necesariamente son tan atractivas como quisiéramos, ¿no? En el lado de bonos, ¿no? En el lado de bonos tenemos una subponderación a bonos soberanos, es decir, los bonos que emiten los gobiernos, principalmente porque creemos que las tasas de interés están un poco artificialmente bajas, ¿no?, en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, que está saliendo de un programa de QE bastante importante, y en Europa, que está en el medio de un gran programa de QE, donde siguen imprimiendo dinero y siguen comprando bonos, lo cual deprime el precio de las tasas. Así que subponderados en bonos, sobreponderados en acciones y, muy importante, mirando tanto oportunidades en fondos de cobertura, en hedge funds. Creemos que tienden a ser muy bien en este tipo de condición volátil que estamos viendo y en este momento del ciclo económico. Y en fondos de capital privado, private equity también, que creo que se pueden aprovechar de valoraciones que están mucho más atractivas en los sectores privados de la economía que los sectores públicos, es decir, las acciones que trafican públicamente. Ahora, hablando a nivel general, hay una preocupación sobre los bonos corporativos, porque durante el tiempo que se puso mucha plata, porque la Reserva Federal estuvo inyectando mucho dinero, muchas corporaciones se endeudaron en dólares, muchos bancos se endeudaron en dólares, y ahora cuando empieza a recogerse la tasa de interés, todo el costo de financiamiento va a ser mucho mayor y muchas corporaciones se ven afectadas. Si alguien viene y dice, bueno, me gustaría localizar parte de mi dinero en bonos corporativos de países emergentes, ¿qué tú le dirías? Que no es una buena idea, que ¿por qué? Tenemos un problema de que estos países tienen deudas en dólares y en muchos casos factura, no tienen ingresos en monedas locales,
Y las monedas locales, pues ya han visto la historia, ¿no? Tenemos el real, que en este año se ha depreciado un 30%, tenemos el peso mexicano, que se ha depreciado un 12%, tenemos el peso colombiano, que se ha depreciado un 25%. Entonces, creemos que esto puede acabar en algunos casos creando problemas a la hora de pagar estas deudas en dólares para algunas corporaciones en la región. Así que tenemos una subponderación de bonos de mercados corporativos. Lamentablemente, a ese sector del mercado le ha ido también, digamos, desde principios de este siglo, ¿no? Desde que comenzó después de la burbuja tecnológica, que muchos inversionistas tienen como un apego a este sector y hemos seguido con el mensaje. Muchos de ellos han prestado atención, pero creemos que hay otros que pueden tener problemas en el futuro, ya que creemos que algunos de estos emisores pueden entrar en problemas. O sea que si entonces yo te escucho, yo soy un inversionista brasileño, digamos, tengo plata para sentarme con usted me hace una planificación financiera y yo digo, bueno, estoy en Argentina, estoy en Chile, estoy en México, en Colombia, en Venezuela. Tú me estarías diciendo entonces que mi dinero debe estar fijándose más en mercados ya desarrollados, principalmente Estados Unidos, que sería el motor principal que está mostrando crecimiento económico. Estados Unidos y Europa. Hay partes del bloque europeo que tienen tendencias de crecimiento muy atractivas y valoraciones que son, digamos, muy adecuadas, ¿no? Así que tanto Estados Unidos como Europa para deuda corporativa nos gusta, ¿no? En mercados emergentes, no solamente corporativos, sino también el riesgo de moneda, creemos que continúa siendo grande, ¿no? O sea, yo creo que estamos viendo un poco la imagen en el espejo de lo que aconteció desde el 2002, ¿no? Con primero la integración de China en la Organización de Comercio Exterior, ¿no? Y segundo, las políticas de quantitative easing que ha tenido tanto el Fed como otros bancos centrales globales, que han llevado una cantidad de liquidez a todos estos mercados que ha comenzado a salir, pero que todavía podría salir mucho más. Daniel Otañón, de la División de la Banca Privada de Citi para América Latina desde Nueva York. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Take care. Gracias.